Bendiciones del Señor, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros amados hermanos que nos escuchan a través de esta Radio Cielo 104.7 FM desde la ciudad de San Pedro de Macorís, la ciudad del Espíritu Santo, así la han bautizado, para todos aquellos que más adelante escucharán este podcast y para aquellos que a través de las redes estarán deleitándose con nosotros con este programa. Bendecimos sus vidas, damos gracias al Señor por los fieles oyentes a este programa. Bendecimos la vida de todos nuestros hermanos, amigos. Bendiciones a los hermanos de la Iglesia. Así que el cuerpo de Cristo, independientemente de dónde se localice, de dónde esté, sea en otro continente, pues sigue siendo cuerpo de Cristo. Y en el día de hoy daremos continuidad a lo que hemos estado conversando sobre el libro de Timoteo, bendito el nombre del Señor, sobre el libro de Timoteo, y hoy nos toca compartir sobre el capítulo 3 del libro de Timoteo, y este capítulo es un capítulo que necesitamos desglosar. Mis compañeras de programa andan por ahí resolviendo algunas otras cosas. Así que desde aquí bendecimos sus vidas. Bendecimos la vida de nuestra pastora Kenia Mir y de nuestra hermana Guillermina Solano, que no ha podido estar con nosotros. Así que para dar inicio, estaríamos leyendo a partir del capítulo 3, versículo 1, haciendo un recuento de lo que ya estuvimos conversando. Recordemos que en el primera de Timoteo, Pablo estuvo dándole las exhortaciones a Timoteo de cómo debía de ser el comportamiento de Timoteo en la iglesia en la que se encontraba, con los hermanos con los que se relacionaba. Y en segunda de Timoteo, él comienza a darle las directrices de lo que él se va a encontrar como ministro, de cuáles son las cosas que van a estar ocurriendo, cuáles son las cosas con las que él se va a enfrentar, cuáles son esas cosas con las que él va a tener que lidiar. Bendito el nombre del Señor. Y el capítulo 3 comienza diciendo de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto. 2 puntos. Y comienza a desglosar que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Recordemos que esta serie se titula Cristo es el fundamento. Y este tema es porque pese a que muchas de las cosas que están ocurriendo pueden a nosotros alarmarnos, tenemos que tomar en cuenta que si Cristo es el fundamento, todo tiene propósito. Y muchos dirán, ¿cómo puede tener propósito alguien que haga tal o cual cosa? Claro que sí. Dios no está en emergencia, a Dios no le ocurren emergencias, así que nadie en este reino puede hacer lo que le plazca, sino lo que le permiten. Bendito el nombre del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando él le hablaba de tiempos peligrosos, estaba haciendo referencia a las cosas que podían ocurrir debido a el manejo de los hombres que habitarían el postrer tiempo. Y dice vendrá, lo que indica un futuro, ¿bien? Y le habla de un tiempo, lo que indica que no era precisamente en el tiempo de Timoteo. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias.
estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y si de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento reprobado en cuanto a la fe. Y quisiera comenzar desglosando cada uno de estas descripciones que da el apóstol referente a estas características de las que habla el apóstol. Amadores de sí mismos. Y cuando buscamos en el original, esto tiene que ver con gente que se ama. Y usted dirá, pero no está mal que yo me ame, no está mal que yo me quiera, no está mal que yo me cuide, no está mal. Si tu amor por ti va por encima de la palabra escrita, tu amor no es correcto. Se nos ha enseñado, se nos ha dicho durante mucho tiempo que usted no puede amar a otros si no se ama a sí mismo. La palabra establece que ames a tu prójimo como a ti mismo. Pero este amor que la palabra habla tiene que ver con un amor que es capaz de amar a Dios por encima de uno mismo. Por ende, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La modificación, la resolución o modificación del mandato, del mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, se dio cuando el Señor dijo, y conocerán que son mis discípulos cuando ustedes amen como yo he amado. Y si es amar como Él amó, entonces yo no me voy a amar más de la medida que tengo que amarme y por ende voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero cuando Pablo le habla a Timoteo acerca de estos hombres, está hablando de hombres que su amor por ellos mismos supera la verdad de la palabra. ¿Y por qué la supera? Porque ellos la llevan por encima. Llevan por encima el deseo y la voluntad que ellos tienen, el amor que se tienen ellos mismos por encima de lo que la palabra establece. Amadores de sí mismo, gente que tiene en su propia estima todas las cosas. Ellos se aman demasiado, se cuidan demasiado, por ende, tienen que vivir cuidándose de la gente. Dios no es suficiente para cuidar de ellos, Dios no es suficiente para librarlo del mal, porque ellos se libran, se autolibran del mal, evitando a la gente, evitando la cercanía, evitando el servicio, evitando que hablen mal de ellos, evitando. Cuando vemos la siguiente palabra, habla de avaros que aman el dinero. La iglesia de Cristo necesita apegarse a la palabra. La palabra establece que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El dinero es malo? No. ¿Yo no puedo ser rico? Claro que no. Cuando hablamos del amor al dinero, estamos hablando de situaciones y circunstancias en donde alguien violenta las escrituras por el beneficio económico. Entra en un negocio ilícito, entra en una transacción, entra en ocultar o evadir impuestos, entra en hacer cosas que violentan la palabra del Señor por amor al dinero. No significa que una persona que tenga bienes no puede servir al Señor. No significa que una persona que tenga solvencia económica no puede servir al Señor. Claro que no. Estamos hablando cuando el corazón se inclina más hacia la ganancia del dinero que al cumplimiento de la palabra. No hay que hacer muchas descripciones de hechos y de situaciones en donde nosotros hemos estado enterados que hay personas que han doblegado su corazón y su voluntad ante el dinero por encima de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Y cuando usted se vuelve alguien avaro, usted se vuelve alguien que no es desprendido. Usted se vuelve alguien que le cuesta dar. Usted se vuelve alguien, y no necesariamente una persona avara es una persona con dinero. Atención. Una persona avara ama el dinero, aunque no tenga. Una persona avara no tiene la inclinación de la misericordia, viendo a alguien en necesidad y supliendo la necesidad.
Una persona avara prefiere guardar lo que tiene y decirle a su hermano, vamos a orar para que Dios te supla. Si estamos hablando del avaro, no estamos hablando de alguien que tiene o que le sobra. Podemos ser avaros aún en la escasez, aún con las pocas cosas. Vemos a alguien en la iglesia, y voy a hacer una comparación. Vemos a alguien en la iglesia que le hace falta algo. Le falta algo, pero yo puedo suplir esa necesidad porque lo tengo en mi closet, lo tengo en mi cocina, lo tengo en un rincón del patio y no lo voy a usar. Pero prefiero dejarlo allí y no suplir la necesidad de ese hermano, porque a mí nadie me da. Eso es avaricia. Y la avaricia es un derivado de avaro. Bien, entonces continuamos. Vanagloriosos. Esta palabra tiene que ver con, me causó mucha curiosidad, porque dice vagancia, jactancioso, fanfarrón. Y cuando nosotros leemos esto, pudiéramos decir, ¿cómo va a ser? En la iglesia del Señor no hay tales cosas. Pero si están en las escrituras es porque de alguna manera sí están. Algo vano es algo que carece de fundamento, es algo que carece de peso, que no tiene veracidad y no tiene asidero, no tiene verdad en sí mismo. El jactancioso, por implicación, confianza propia, es soberbio, es vanaglorioso, se jacta de lo que tiene o de lo que hace. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo, hemos orado por alguien, hemos intercedido por alguien y cuando vemos el resultado de eso comenzamos a jactarnos de decir, eso fue que lloré, Dios respondió mi oración? Sí, podemos ser jactanciosos, sirviendo incluso en la iglesia. El servicio quedó bien, porque es que cuando yo dirijo, las cosas quedan muy bien. O cuando yo hago tal cosa, quedan muy bien. ¿Y qué decir en nuestros trabajos, donde hay personas que no son creyentes? Esto no solamente lo vamos a aplicar en el cuerpo, en la iglesia o en la congregación. Podemos aplicarlo también en el trabajo. Cuando hacemos alarde de manera desproporcionada, no porque alguien reconozca lo que estamos haciendo, sino que nosotros mismos nos encargamos de alardear, de exponer lo que nosotros estamos haciendo y como consecuencia nos exponemos ante los demás como superiores. Y lo que la palabra establece es que seamos mansos y humildes como nuestro Señor. Aleluya. Hablando de la vanagloria, hablar de esa gloria vana que produce el que yo haga algo y que alguien me lo reconozca o que yo mismo lo reconozca. La vanagloria es gloria vana, sin fundamento. Nosotros necesitamos guardar nuestro corazón de tales cosas porque ¿cómo vamos a mostrar a Cristo siendo vanagloriosos? Quien nos vea no va a ver el carácter de nuestro Señor. El que nos vea no va a ver el carácter de nuestro Maestro. Y por ende no vamos a estar glorificando a Cristo en medio de lo que hacemos. Soberbios. La soberbia tiene un parecido con esa arrogancia, con esa incapacidad de ser humilde. Cuando buscamos en el original habla de que la soberbia viene siendo como tener la apariencia o entenderse que se está por encima de los demás. Si Cristo dijo que nosotros debíamos ser uno como Él y su Padre eran uno, ¿había alguna señal allí de que de alguna manera íbamos a ser superiores a los demás? Es que si Cristo, que fue Cristo, caminó en la tierra como hombre, murió como malhechor, ¿por qué podemos entender nosotros que podemos ser superior al hermano? Es que mi ministerio es un ministerio más grande que el de mi hermano o del amigo o del vecino.
Sin embargo, las funciones dentro del cuerpo son independientemente totalmente diferentes de lo que es, aleluya, de lo que es la manifestación de el don, de la gracia, de lo que hemos recibido. O sea, es importante que nosotros podamos entender que una cosa es la manifestación de un don o de un ministerio y otra cosa es la superioridad. Si nosotros estamos en Cristo, no es porque seamos superiores a nadie, todo lo contrario, la elección que Él hizo por nosotros se debe a nuestras incapacidades de llegar a una santificación, de llegar a una postura en la que Él pueda mirarnos. Tuvo que entregar a su Hijo para salvarnos a nosotros, para que de alguna manera pudiésemos acercarnos a Él. Bendito el nombre del Señor. También habla de mostrarse o encumbrarse, y esto habla de esa superioridad que podemos creer tener por encima de los demás. Y una de las cosas que por lo regular nos lleva a nosotros a creernos superiores a los demás, precisamente es la falta de conocer a nuestro Señor. Es que cuando nosotros conocemos a nuestro Señor, no necesitamos mostrarnos superiores a los demás. Ni insultar, ni humillar, ni señalarle las faltas o los errores a los demás. Las personas que tienen la necesidad de manera constante de señalar los defectos y los errores de los demás, tienen soberbia y no son capaces de reconocer que se han equivocado de alguna manera. También habla de los blasfemos. Y la blasfemia viene como la calumnia, viene como, por lo regular nosotros hemos visto la blasfemia en contra de Dios, del Espíritu Santo. Pero en el original, cuando habla de blasfemia, habla de difamar o calumniar. Y nos detenemos un momentito aquí porque de alguna manera todos en algún momento de nuestras vidas hemos calumniado a alguien, hemos difamado a alguien y luego nos damos cuenta que lo que dijimos no era cierto, fue un error. Nos llegó una información, la dijimos aunque sea a una persona más y a veces a nosotros mismos en nuestras mentes y corazones. Eso es difamar. Ah, no, porque yo lo hablé con el Señor. Ajá, el Señor no es chismoso. Sí, porque muchas veces decimos que no, porque yo lo consulté con el Señor. Consultarlo con el Señor. Para consultar algo con el Señor tiene que tener base bíblica, y un comentario que oímos de alguien o la percepción que yo puedo tener de alguien no es base para yo hablar mal de esa persona, que es parte del cuerpo de Cristo, y la palabra establece que es mi hermano, mi hermana, que fue lavado con la misma sangre creyó. Pero muchas veces entendemos que alguien que no es lo que yo espero, que no hace lo que yo entiendo, que no piensa de acuerdo a mis criterios, que no piensa de acuerdo a lo que yo entiendo deben ser las cosas, yo puedo atacar, yo puedo calumniar, yo puedo difamar a esa persona, mostrarme recio a esa persona, mostrarle desprecio, rechazo. Y es como si no nos diéramos cuenta que al hacer eso estamos rechazando a Cristo mismo. Y nos dice la palabra que Él es la imagen del Señor, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo puedo rechazar a la imagen de Cristo si digo que sirvo a Cristo? Entonces hay una serie de cosas que necesitamos ir evaluando este fin de año. Ya este año va en declive, va decayendo, estamos llegando a los últimos días y es importante que puedas verte a la luz de las Escrituras. No para juzgar a nadie más, no para tener juicio sobre otros, no para que otros encuentren la realidad de sus vidas porque tú se las digas.
Porque nosotros en el cuerpo de Cristo no estamos llamados a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una obra en cada uno y aquellos que le buscan le van a encontrar, le van a hallar y Él les va a revelar la abundancia de verdad que hay en Él. Pero este fin de año es un tiempo preciso para que todos nosotros busquemos en nuestro interior la verdad de Cristo que debe ser nuestra verdad presente. Que en nuestros corazones nazca el deseo y la voluntad de genuinamente hacer lo que la palabra establece. Cuando yo no soy capaz de ver a mi hermano, como dijo el apóstol, como superior a mí mismo, y creo que esto es algo que nos está afectando muchísimo. Vemos a los hermanos como una cosa, lo vemos como otro, pero no lo veo como superior a mí. Ver a un hermano superior a mí significa respetarlo, no agredirlo, no violentarlo. No tienes que estar de acuerdo en todo lo que diga o hace, pero tampoco le agredes y lo atacas porque lo ves superior. Y yo haría la pregunta, ¿quién toma a su madre y la golpea? Su madre es superior a usted, siempre la va a honrar, siempre la va a respetar. ¿Usted haría eso con su madre? ¿De alguna manera usted golpearía a su madre? Claro que no, bajo ningún concepto, dirían la mayoría. ¿Y por qué a un hermano que la palabra establece que es superior a usted mismo, usted lo ataca, lo agrede, le pone sobrenombre, murmura con otros de esa persona y hace una serie de cosas como si Dios no estuviera en medio de eso que usted está haciendo? Como iglesia, seremos perfeccionados y muchas veces el alcanzar esta perfección no va a ser agradable porque va a doler, va a crear ronchas, va a crear muchas veces en nosotros resistencia. Porque me resisto a pensar o creer de alguna manera que puedo estar equivocado, no tener la razón. Y esta necesidad de tener la razón constantemente nos lleva a agredirnos como cuerpo de Cristo, nos lleva a violentar los principios bíblicos del amor, solo por tener la razón. Y solo para que los demás vean, porque puedes tener la razón y si tú y Dios lo saben, es suficiente, pero necesito tener la razón, necesito hacer quedar al otro mal, necesito que el otro quede avergonzado. ¿Por qué? Porque en mí no ha nacido la luz del Evangelio de Cristo. Cristo pudo haber acabado con toda Jerusalén y Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra cuando vino a la tierra. Él pudo haber mostrado la maldad de los hombres, pero el amor que él tenía hacia su Padre no le permitió levantar un solo dedo para proferir de alguna manera daño contra humano. Maldijo la higuera, sí, claro, pero nunca lo hizo con ningún humano. Los fariseos, que se supone conocían la palabra, que se supone conocían la verdad, no pudieron ver, no se dieron cuenta de que quien hablaba con ellos, que caminó entre ellos, era el mismo Cristo. ¿Todo por qué? Porque tenían un esquema de pensamiento que ellos decidieron no pasar, no traspasar, no violentar, porque las cosas tenían que ser como ellos entendían. ¿Cuántas cosas están sucediendo a nuestro alrededor? Y es la mano de Dios y es la obra de Dios en medio nuestro, pero porque no viene de la manera que yo lo espero, me resisto y decido no aceptar el movimiento de las aguas que Dios está trayendo porque no vino de la forma que yo quería que viniera. No tiene el color, no tiene la forma, no tiene el sabor, no tiene la identidad de lo que yo espero. ¿Y es que acaso Dios para hacer algo tiene que mostrarme a mí, mortal, polvo, humana, llena de faltas, lo que Él quiera hacer? Es importante que cada uno de nosotros pensemos y recapitulemos en nuestras vidas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente yo estoy preparando mi vida para encontrarme con Cristo en la eternidad?
¿O simplemente estoy viviendo como alguien que se quedará permanentemente en la tierra? ¿Estoy viviendo como alguien que no verá al Señor cara a cara? ¿Estoy viviendo como alguien que realmente verá al Señor cara a cara? Y cuando me pregunte por qué te comportaste con tus hermanos sabiendo lo que la palabra dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te comportaste? Y que yo a él no pueda mentirle, que a él yo no pueda decirle otra cosa, o que pueda inventarme las excusas que me invento yo mismo o yo misma para salir del paso. Ante el Señor y ante su trono no va a haber excusa. No va a haber forma de justificar lo injustificable. No voy a poder decirle al Señor, ay, es que me hicieron, es que me provocaron, es que ellos me llevaron a tal o cual cosa. Ante el Señor quedará sin efecto cualquier excusa, porque yo soy responsable de lo que hago, porque tengo el conocimiento de lo que he aprendido. Si calculamos la cantidad de palabras que hemos recibido durante nuestra vida cristiana, pudiéramos hacer una gran montaña de palabras. Pero de esas palabras, ¿cuáles estoy viviendo? ¿Cuáles se han hecho verdad en mi vida? ¿Cuáles son manifiestas? Cuando alguien me daña, me agrede, me ofende, ¿cómo respondo? O si alguien no tiene las características de lo que yo creo debe de ser un creyente, un hermano en Cristo, ¿cómo respondo? ¿Cómo actúo ante él? Si alguien no me hace sangre, como he escuchado a algunos, o no me cae bien, ¿cómo reacciono ante esa persona? Los hombres de los últimos tiempos tienen características muy marcadas. Los hijos de Dios tienen características muy claras. Aquellos que son nacidos del Espíritu andan y hacen lo que su maestro dice y hace. Sigue diciendo acerca de los desobedientes. Y la desobediencia es no obedecer. Dice desobediente a los padres. Muchos de nosotros pudiéramos decir, yo honro a mi padre, yo honro a mi papá y a mi mamá. ¿Acaso no es Dios nuestro Padre? ¿Cuántas veces al día desobedecemos a nuestro Padre? Cuando usted no hace lo que sabe, está en desobediencia. Una cosa es el desconocimiento, porque muchos de nosotros, cada día, porque esto termina el día que llegamos al cielo, muchos de nosotros vamos a desobedecer de alguna manera una palabra, pero por desconocimiento, no adrede, que es como si lo hiciéramos adrede, es que yo lo sé, pero aún lo hago. La palabra dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste con alguien y dejaste que pasaran días antes de ir a resolver la situación con tu hermano? Eso es desobediencia al Padre, porque el Padre dice que no debes dejar que el sol se ponga sobre tu enojo. Y nuestro Señor dijo, si sabes que alguien tiene algo en contra tuya, no si tú le hiciste algo, no si estaba justificado que le dijiste dos cosas, no si estaba justificado porque te calumnió, hizo esto, hizo aquello. Dice, si alguno sabe que su hermano tiene algo contra él, deje la ofrenda, déjela y vaya y reconcíliese con su hermano. Cuando nosotros tenemos el conocimiento o la información de la palabra y no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces es el tiempo de orar y decir, Señor, que lo que yo he escuchado se vuelva verdad, que yo pueda entender, dame el entendimiento de las palabras que por años he escuchado para poder caminar conforme a lo que está escrito. Escuchar palabras, escuchar y escuchar y escuchar no te hace hacedor. Hacedor y cumplidor de lo escrito te hace el que poco a poco, uno a la vez, comiences a practicar lo que la palabra dice, dejando de lado el ego, la arrogancia, la altivez y decir, yo voy a vivir
conforme a lo que dicen las escrituras. Vivir conforme a las escrituras no tiene que ver con lo que te quites o te pongas, a pesar de que esto, bendito el nombre del Señor, refleja lo que hay dentro. Puede ser una señal de lo que hay dentro. Pero sería triste que en aquel día estemos frente al Señor y digamos, Señor, Señor, y Él nos diga, apartaos de mí, yo no les conozco. Así que cuando estamos hablando de padres, estamos hablando de genética, estamos hablando de genoma, estamos hablando de semejanza. Así que cuando tú obedeces la palabra, te vuelves semejante, te vuelves hijo, desarrollas la genética de tu padre. Pero ese desarrollo de genética tiene que ver con conocer a tu padre. Si no le conoces, es imposible que le obedezcas, pues no se obedece lo que no se conoce. Bendito el nombre del Señor. Ingratos. Este habla de desagradecidos. Gente que no tiene gratitud, gente que no sabe agradecer. Y cuando tú te levantas en la mañana y cuando en tu vida transcurre el día y no te detienes a dar gracias, sino que vives con una queja constante, te has vuelto ingrato. No eres capaz de reconocer y agradecer a Dios lo que está haciendo en tu vida. Estás enfrascado en no ser agradecido por lo que tienes. Y por lo regular yo hago un ejercicio cuando tengo gente enfrente que constantemente se queja. Hay gente que sus quejas producen una atmósfera de pesadumbre, de dolor, de angustia, porque constantemente tienen una queja. Se quejan del día, se quejan del año, se quejan del marido, se quejan de la salud, se quejan del trabajo, se quejan de la iglesia, se quejan del pastor, se quejan de los hermanos. Si hay sol, se quejan, si hay lluvia, se quejan. Y todo es una queja. Necesariamente los hijos de Dios que tienen el ADN de su padre son agradecidos, pues entienden que en la soberanía de nuestro Señor no importa cómo estén las cosas, Él sigue teniendo el control de todo y por ende todo va a estar bien. Cuando estamos frente a alguien que constantemente se queja, es importante comenzar a señalar las cosas que la gente da por sentado, bendito el nombre del Señor, que se tienen, pero que la gente nunca toma en cuenta. Y pudiera mencionar un par de córneas. La gente se queja mucho de muchas cosas, pero cuando usted calcula cuánto cuesta cada córnea de los ojos de usted, usted se tranquilizaría y comenzaría a pensar, wow, sí tengo mucho. Puedes ver. En comparación a una persona que no puede ver, tú eres una persona millonaria. ¿Qué decir de un riñón o un órgano interno como el corazón o las piernas o los brazos? ¿Cuánta gente desearía poder tener sus órganos completos y por alguna razón no lo tienen? Pero en vez de nosotros enfocarnos en las cosas que sí tenemos la tendencia de ser ingratos. Y dicen que los ingratos no tienen memoria. El ingrato, usted le hace un bien y cuando te pide un bien, un favor y no se lo hace, se olvida de todo lo anterior que le hiciste. Pero eso no solamente es para señalar a otro. ¿Cuántos bienes Dios te ha entregado? ¿Cuántos bienes Dios te ha dado? Y porque no te dé el bien que tú estás esperando, entonces te vuelves un ingrato, un desagradecido. Dios te ha dado salud, te ha dado familia, te ha dado padre, madre, te ha dado primos, te ha dado empleo, te ha dado salud. Pero como no te da el novio, entonces te vuelves ingrato. Porque no te da la novia, te vuelves ingrato. Dios te ha dado todo, un esposo que amas, una esposa que amas, pero como todavía no ha tenido hijos, te vuelves ingrato. Y es importante que como iglesia podamos entender que Dios no está obligado a cumplir mis caprichos.
Ay, hermana, pero eso no es un capricho, es una necesidad. Si esa necesidad va a dar gloria al reino de Dios, Dios te la va a entregar, independientemente del tiempo que tarde en llegar. Como creyentes necesitamos ver nuestra vida y lo que ocurre a nuestro alrededor, conscientes de que nuestro Señor tiene el control de todas las cosas. Y sigue diciendo, impíos. Y por lo regular, esta palabra la hemos relacionado con la gente que no tiene a Cristo. Sin embargo, en el original esta palabra lo que tiene que ver es con la gente que le falta la piedad. El impío es alguien que está falta de piedad. Cuando te alegras por el mal de alguien, cuando disfrutas ver a alguien que le advertiste que no hiciera algo y como quiera lo hizo, te vuelves alguien impío, sin piedad. El hecho de que le adviertas a alguien, que aconsejes a alguien, que orientes a alguien y esa persona no haga lo que tú le dijiste que hiciera, no te hace alguien que pueda alegrarse cuando esa persona le vaya mal. Pues entonces la razón por lo que la aconsejabas no era por amor, sino era por ego, vanagloria y arrogancia. Te vuelves impío, falta de piedad. Las personas piadosas tratan de vivir una vida conforme a la piedad y dice la palabra que este es el evangelio de la piedad. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando nosotros nos volvemos misericordiosos, piadosos, estamos caminando a parecernos a nuestro Señor. Dice que estos hombres de los últimos tiempos serán sin afecto natural. Y esto tiene mucho que ver con lo que se vive hoy en día, lo que vive el mundo. Madres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, mujeres embarazadas que matan el fruto de su vientre, hombres que no tienen piedad, que no tienen misericordia. Pero dentro del cuerpo del Señor, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, este tipo de comportamiento que es sin afecto natural se da de una manera increíble. Y usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que eso se dé? Lo natural en los hijos de Dios es que nos amemos, es que vivamos conforme a la palabra. Pero no lo hacemos, entonces estamos sin afecto natural. Lo que debe ser natural para los hijos de Dios, lo que debe de ser por naturaleza, algo simple, algo normal, algo natural, no se está dando en los hijos de Dios. Y lo normal y lo natural es que yo ame a mis hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Sin embargo, como a mí no me gobierna la naturaleza de mi padre, yo tiendo a no amar a mi hermano, sino vivir en una disputa y en una contienda de poder. Sin afecto natural. Lo natural en los hijos de Dios es que amen. Así que cuando yo no amo, pues entonces no estoy viviendo la vida que debo vivir con afecto natural, que es lo que me llama, porque soy hija de Dios, porque es lo natural, es lo que debe brotar, es lo que se debe dar de manera natural en mí. Pero cuando en mí no ha nacido, cuando yo no he tenido esta relación que hace que mi ADN comience a cambiar y yo pueda producir el afecto natural, y esto no significa que porque tengo mucho tiempo ya lo he conseguido. Tengo mucho tiempo en la congregación, tengo mucho tiempo, no significa que lo haya conseguido. Hay personas con 20, 15, 30 años y son sin afecto natural. Aman a los que lo aman y la palabra dice que qué beneficio hay en amar al que te ama. Al que te ofende, al que te insulta, al que te menosprecia, al que te cruza por el lado y tú sientes que es como que te repele, como que tiene un repelente a ese que te toca amar. Y el Señor se fue más lejos. El Señor dijo, amen a sus enemigos.
Ay, los cristianos no tienen enemigos. Sí, pero tú puedes que no sea enemigo de esa persona, pero esa persona puede que sea enemiga tuya y te toca amarlo. No te dice que ame a tus hermanos en ese versículo. Dice, ama a tus enemigos. Porque el beneficio será que puedas amar a los que te aborrecen. Bendito el nombre del Señor. Así que el afecto natural es lo que se produce en los hijos de Dios de manera natural. Que es amar, que es la misericordia, que es el fruto del Espíritu, que es la coinonía, que es el guardar la palabra, que es el ser solícitos en la obediencia y en la oración, que es ser misericordioso, que es ser afables. Mujeres que no son afables, que al escucharlas tú te das cuenta de que se alteran, en sus palabras hay una especie de... Cuando las escuchas, no ves a Cristo por ningún lado. Y la palabra manda a las mujeres ser afables. Afables. Es tiempo de que nosotros volvamos a las Escrituras. Que podamos estar caminando, conociendo y entendiendo que nuestro Maestro está mirando nuestras vidas y que llegará el día que estaremos frente al trono blanco, donde seremos juzgados por cada palabra oída, escuchada y desobedecida. Por cada cosa que dijiste, por cada cosa que hiciste, por cada cosa que obviaste a pesar de saberla, por cada palabra que no cumpliste, no se dio cumplimiento en tu vida porque decidiste no hacerlo. No es lo mismo desconocer que ignorar. Bendito el nombre del Señor. Y habla de que la gente que no tiene afecto natural, pues entonces se convierte en gente implacable. Gente literal, gente que tiene un trato sin tregua, que maltrata, que daña a otros. Tiene que no tener el afecto natural, porque lo natural de un hijo de Dios es que no daña de manera deliberada. Por eso la palabra dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Pero las personas que no tienen afecto natural, que se vuelven implacables, son gente que no les importa, no le interesa a quién dañan, a quién hieren y van por la vida atropellando a los demás. Les causa un cierto regocijo mostrarse ante los demás, humillando, denigrando, aplastando a los demás por el simple hecho de tener la razón. Si lo que dices, si lo que digo, si lo que vives, si lo que vivo tiene el objetivo en el corazón nuestro de aplastar o dañar a alguien más, no se está mostrando en nosotros lo natural de un hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen características muy marcadas. Aman, son piadosos, son compasivos, tienen el fruto del Espíritu, aman como su maestro. Y este fin de año, les repito, sería un tiempo excelente para que pudiéramos detenernos a pensar de todas las palabras que he escuchado. ¿Cuáles de estas palabras estoy viviendo? Durante estos 360 y pico de días que hemos vivido en este año, no llevo bien la cuenta de cuántos van, pero en todo este tiempo, ¿cuánta de la palabra que yo he escuchado he puesto en práctica, he vivido, he puesto en evidencia de que Cristo vive en mí? Porque de lo contrario, no estaríamos
siendo efectivos, no estaríamos haciendo lo que se supone como hijos de Dios necesitamos hacer. Y fíjese que he cambiado el tono porque esto es un asunto de entendimiento, esto no es un asunto de que vas a terminar el año y que el año que viene vas a irte en gloria. La gloria en la que te vas a ir y la gloria que vas a recibir es la obediencia que tengas a la palabra. Muchos están esperando que les profeticen y que le digan, y que la profecía más certera está en las Escrituras. Y es que si cumples la palabra serás prosperado, serás bendecido, serás engrandecido. Porque el obedecer la palabra es lo que da grandeza. Este fin de año es un tiempo precioso en el que el Señor nos está invitando a recapitular qué tanto de lo que vivo está sujeto a las Escrituras. ¿Qué tanto de lo que hablo vivo? ¿Qué tanto de lo que digo hago? ¿Y qué tanto de lo que he escuchado durante todo este año he puesto en práctica? Seremos juzgados por toda palabra que hemos oído, por toda palabra que yo he dejado de cumplir y que he obviado, porque mi ego, mi deseo, mi corazón, mis traumas, mis dolores están por encima de lo que la Escritura establece. Amado hermano, final del año 2022 nos ha cambiado la vida de muchas maneras. Fuimos procesados de muchas formas, pero de todo lo que vivimos en este año, lo que hoy estamos estableciendo, ¿qué tanto da gloria a Dios lo que yo vivo, lo que yo hago, lo que digo? Mi familia puede decir que conoce a Cristo a través de mí. Puede decir mi familia que realmente Dios es real por la transformación que pueden ver en mí. O simplemente digo que soy, pero los que viven conmigo y los que están a mi alrededor no pueden dar testimonio de la transformación en mi vida. Y muchos dirán, no, es que el corazón mío nada más lo conoce Dios. Dice la palabra que la manifestación de la carne es evidente. Manifiestas son las obras de la carne. Si la manifestación que estás dando cerca de los que te aman, de los que tienes cerca, no es de que Cristo ha transformado tu vida, porque no es simplemente ir a la iglesia y decir que eres cristiano. Es que si estás murmurando, criticando, atacando a alguien, falta mucho todavía por entender, porque esto es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. No se trata de lo mucho que sabes, de lo mucho que entiendes, es de cuánto eres capaz de amar como Cristo amó. Para todos nuestros hermanos que están escuchando y van a escuchar el podcast, no esperes el año que viene, pues no sabemos todavía cómo terminará este. Sé prudente, sé sabio y ora al Señor con corazón sincero, que se te sea revelada la verdad de Dios a tu vida para que puedas darle cumplimiento en lo que tengas que vivir. Que te permita el Señor tomar las verdades que has escuchado y hacerlas vida en ti. Que su Espíritu Santo sea guiándote a toda verdad y que la revelación de la naturaleza de Cristo sea sobre ti y sobre los tuyos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima. Cielo 104.7 FM, tu favorita.